que nos va a presentar qué es hacer la voluntad de Dios, sobre la oración y la adoración de Dios Padre y práctica de la meditación adoradora. Entonces, pues ahora sí, Jaime, aquí estamos todos listos. Muchas para gracias, escuchar. te agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, primero que nada, hacemos esto para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús Miguel, a nuestra Madre Divina. Siempre nuestros trabajos son para honrar y glorificar al Altísimo, que nos ha dado la vida, que nos ha dado su amor, su energía, su espíritu. Vamos a leer, es necesario leer para ir tomando conciencia de la simpleza de lo que vamos a realizar como práctica. Necesitamos tomar conciencia a través de esto que vamos a escuchar para que nos decidamos a comulgar con el Padre en cada día sin ningún temor, sin ninguna limitación. Repito, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Sobre la oración y la adoración a Dios Padre, práctica de la meditación adoradora. Amados hermanos y hermanas, lectores y estudiantes del libro de Urantia, los saludo afectuosamente. En esta presentación hablaremos sobre qué es hacer la voluntad de Dios, su relación con la oración y la adoración al Padre Divino, y la práctica de la meditación adoradora a Dios Padre, que hoy vamos a realizar para el progreso y la satisfacción de los hermanos adoradores. Antes consideraremos algunas verdades relativas a estos temas de relevancia espiritual para nuestro progreso y ascensión espiritual. Verdades relativas. Jamás podremos decidir sabiamente sobre los asuntos temporales, ni trascender el egoísmo de los intereses personales, a menos que meditemos en presencia de la soberanía de Dios. Se nos enseña que jamás podremos descubrir a la divinidad excepto a través del camino de la experiencia religiosa y por el ejercicio de la fe verdadera, la fe experiencial. Dijo Jesús: aquellos que se apoderen del reino mediante el poder espiritual y los asaltos persistentes de la fe viviente vendrán del norte y del sur, del este y del oeste. Un consejero divino nos dice: la afectuosa dedicación de la voluntad humana de hacer la voluntad del Padre constituye la realidad de esa adoración auténtica que es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Jesús nos enseña que la voluntad de Dios es el camino de Dios. Elegir asociarnos con Dios ante cualquier alternativa potencial. Entonces dice Jesús, hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva de asemejarse cada vez más a Dios, y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bello, verdadero y bueno. Un mensajero solitario de Orgontón nos dice que hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que nuestra exhibición de buena voluntad de compartir la vida interior con Dios. Hacer su voluntad es el secreto para la sobrevivencia del alma y de lograr la perfección en la sobrevivencia. Jesús nos dice que siempre debe de ser supremo en el alma y prevalecer en nuestra mente humana el deseo de hacer la voluntad del Padre como hijos ascendentes de Dios. Hacer la voluntad de Dios para lograr la semejanza progresiva
requiere que practiquemos la técnica espiritual que Jesús enseñó, ya que ésta nos dota gradualmente de la semejanza con Dios Padre. Esta es la meta para todas las criaturas evolutivas que anhelan ser perfectas, así como el Padre Universal es perfecto. El regalo más exquisito que podemos entregar a nuestro Padre en el cielo es hacer su voluntad divina. Más adelante, al hablar de la oración y la adoración, veremos las enseñanzas sobre la técnica para hacer la voluntad del Padre Divino. Juan le preguntó a Jesús qué era el reino del cielo, y él le respondió: el reino del cielo consiste en 3 cosas esenciales. Primero, el reconocimiento del hombre del hecho de la soberanía de Dios. Segundo, la creencia del hombre en la verdad de que es hijo de Dios. Y tercero, la fe en la eficacia del deseo supremo del hombre de hacer la voluntad de Dios, de asemejarse a Dios. Por medio de la fe, todo hombre puede poseer estas 3 cosas esenciales para la salvación. Cuando consagramos nuestra voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando damos a Dios todo lo que tenemos, entonces Dios nos hace más de lo que somos. Cuando elegimos hacer la voluntad del Padre, nuestro espíritu se torna el padre de una nueva realidad, a la vez que nuestra mente se vuelve la madre de esta nueva realidad que surge, el alma. En cualquier mundo del universo, la elección moral de hacer la voluntad de Dios representa el valor más alto posible. La criatura que realiza esta elección es grande, aunque sea la más humilde del universo local. Cuando nos asociamos con Dios, grandes cosas pueden suceder y de hecho suceden. Todos los hermanos, hermanas, que elijan hacer la voluntad de Dios, conocerán el camino de la verdad divina. Jesús dice que todo hijo de este mundo que siga la guía de su espíritu interior, conocerá la voluntad de Dios, y el hijo que se entrega a la voluntad de Dios Padre vivirá para siempre. Jesús vino a enseñarnos a amar a Dios y a que aprendamos a hacer la voluntad del Padre, porque este es el privilegio más elevado de los hijos liberados por Dios. La verdadera religión es el acto de nuestra alma en sus relaciones autoconscientes con el Creador. Esto es hacer la voluntad de Dios. Rodán nos dice algo muy importante. El secreto de la voluntad de Dios se encuentra envuelto en la comunión espiritual, en la adoración. Es un asunto combinado de meditación y relajación. La meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. El grado de relajación física y mental que se alcance determinará la capacidad del alma para la receptividad espiritual de lo divino. Jesús nos enseña que por medio de la fe entramos ahora en este tiempo al reino. En sus discursos enseñó Jesús que 2 cosas son esenciales para que entremos al reino por medio de la fe. Primero, debemos someternos a hacer la voluntad del Padre, sin hacer preguntas, confiando plena y genuinamente en la sabiduría del Padre. Hacer esto libre de prejuicios e ideas preconcebidas, con la mente abierta y deseosa de aprender, con la actitud de un niño pequeño, plenos de fe y sinceridad para con nuestro Padre Divino que en nosotros mora. Hacer la voluntad del Padre es la realización de la meditación espiritual, de la oración y la adoración a su divina presencia para el logro de la semejanza divina. 2. Debemos tener hambre de conocer la verdad divina y el deseo de vivir nuestra vida en rectitud, experimentando un cambio en nuestra mente que nos dé la motivación para asemejarnos a Dios y para encontrar a Dios Padre en el paraíso. Jesús nos enseña que el cambio en la mente por la fe es el segundo nacimiento o nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Ahora, explicación. Haciendo la voluntad del Padre en cada día, como se indica aquí, en la adoración silenciosa, el Espíritu de la verdad entrará en nuestra alma.
experimentando nosotros la recepción consciente de este espíritu y reconociendo este nuevo poder espiritual a través de nuestra mente. Jesús nos dice que el nuevo nacimiento o bautismo del espíritu es esencial para liberarnos del mal necesario para entrar al reino del cielo aquí en la tierra, no en los mundos de estancia, aquí, ahora. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseña que podemos vivir celestialmente en este mundo, sometiéndonos en cada día a hacer la voluntad del Padre Celestial, adorándole por un tiempo. Sobre la oración y la adoración a Dios Padre, un Melquisedec de Nevadón nos ilustra claramente sobre la oración diciendo: la oración es una parte de la experiencia religiosa, pero ha sido enfatizada erróneamente por las religiones modernas, que han olvidado en gran parte lo más esencial, la comunión de adoración. Los poderes contemplativos de la mente son profundizados y ampliados por la adoración. La oración puede enriquecer la vida, pero la adoración ilumina el destino espiritual del creyente. La oración tiene el propósito de que pensemos menos y comprendamos más. No tiene el propósito de aumentar los conocimientos, sino más bien que ampliemos el discernimiento espiritual. La oración es el aliento de nuestra alma y debería conducirnos a ser persistentes a nuestro intento de conocer la voluntad de Dios. La oración es la expresión totalmente personal de la actitud de nuestra alma hacia el Padre Divino. La oración ideal es una especie de comunión espiritual que nos conduce a la adoración inteligente. La verdadera oración sincera nos alcanza el cielo para lograr nuestros ideales. Jesús nos exhorta que nos valgamos de la oración como un medio para que lleguemos a la verdadera adoración mediante la acción de gracias. La oración sincera funciona para que cambiemos nuestra actitud mundanal y principalmente para que ampliemos la capacidad de la receptividad espiritual de nuestra alma. La oración genuina aumenta nuestro crecimiento espiritual, modifica nuestra actitud y produce esa satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Es una explosión espontánea de la conciencia de Dios. Mediante la oración sincera y amorosa al Padre Divino, abrimos el terminal humano del canal de comunicación entre el Padre y nosotros. De esta manera, disponemos inmediatamente de la corriente espiritual constante que el Padre ha dispuesto para beneficio nuestro, sus hijos evolutivos. Así, alimentados por el Padre, crecemos y progresamos espiritualmente. Jesús nos insta que oremos en espíritu y en verdad, con sinceridad, de todo corazón, con inteligencia, seriedad y constancia. Orando con verdadera sinceridad, nuestra oración es escuchada con toda seguridad. Jesús nos enseña que la oración y la adoración asociada es una técnica para apartarnos de la rutina diaria de la vida, de la monotonía de la existencia material. Es un camino para acercarnos a la autorrealización espiritualizada y para lograr la individualidad intelectual y religiosa. La oración-adoración muy a menudo cava unos canales cada vez más amplios y profundos, por los cuales pueden correr los dones divinos al corazón y al alma de aquellos que se acuerdan de mantener de esta manera una comunión ininterrumpida con su Creador mediante la oración sincera y la adoración verdadera. Ininterrumpida significa diariamente, en cada día, un momento en cada día. La oración incorpora nuestro interés personal. En la adoración no existe ningún interés personal, ninguna autodemanda. Adoramos a Dios por lo que entendemos que Él es. No pedimos ni esperamos nada. Adoramos al Padre como reacción espontánea y natural al reconocer su incomparable personalidad y su naturaleza amorosa y adorables atributos. En la oración nos recordamos a nosotros mismos. Pedimos algo al Padre. En la adoración nos olvidamos de nosotros mismos. Trascendemos el pensamiento porque no utilizamos los pensamientos. Adoramos al Padre en silencio. La adoración es una atención al Padre sin esfuerzo alguno.
Es el verdadero descanso ideal del alma, un ejercicio espiritual verdadero. Adiós, Juan. Gracias, Pedro. Muy amable. Repito ese parrafito. La adoración es una atención al Padre sin esfuerzo alguno. Es el verdadero descanso ideal del alma, un ejercicio espiritual sosegado. Jesús nos dice: yo he venido a revelaros el amor del Padre para que seáis inducidos a la adoración del Eterno, por el atractivo del reconocimiento afectuoso de un Hijo y la reciprocidad del amor profundo y perfecto de nuestro Padre. La adoración es el acto de nuestra comunión personal con el Padre Divino, asumiendo actitudes vivificantes, creativas, fraternales y románticas por parte de nuestra alma-espíritu. El que no entienda lo de alma-espíritu es que el alma tiene potencialidad de convertirse en un espíritu y en eso se va a convertir. Depende de nosotros. La adoración es la búsqueda de los valores divinos y la búsqueda del amor del otorgador de esos valores. La adoración es la comunión personal con lo que es divinamente real, con lo que es el origen mismo de la realidad. La adoración es el privilegio más elevado que tenemos y el primer deber de todas las criaturas inteligentes creadas. Mediante la adoración reconocemos y aceptamos la verdad y el hecho de la relación íntima y personal de nuestros creadores con nosotros, sus criaturas. El revelador nos dice que la adoración es el ámbito donde tiene lugar nuestra experiencia religiosa, en la que obtenemos la comprensión de la fraternidad divina, los valores espirituales, la certeza de la sobrevivencia eterna de nuestra alma y la ascensión de cielos de Dios al estado de gozo y libertad de hijos de Dios. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. Este mandamiento resume todo nuestro deber espiritual para con Dios Padre. El mandamiento nos insta a hacer la voluntad de Dios adorándole con amor supremo. Jesús nos dice que nuestro deber espiritual está expresado en dos grandes privilegios: la adoración sincera al Creador infinito, el Padre en el paraíso, y el servicio amoroso a nuestros semejantes. Los niveles más altos de autorrealización espiritual los conseguimos mediante la adoración al Padre Divino y el servicio amoroso a la humanidad. La adoración sincera al Padre Divino provee a nuestra alma el alimento espiritual necesario para su crecimiento, desarrollo y progreso espiritual en nuestra vida humana. Como creyentes en Dios y en Jesús, debemos aprender a apartarnos cada vez más del ajetreo de la vida, a escaparnos del agobio de la existencia material para refrescar nuestra alma, inspirar nuestra mente y renovar nuestro ánimo mediante la comunión en la adoración. En algún momento del día, tomemos un tiempo para comulgar con Dios Padre. Mediante la oración cargamos las baterías espirituales del alma y mediante la adoración al Padre sintonizamos el alma para que capte las emisiones divinas e infinitas del Padre Universal. En esta enseñanza de Jesús encontramos la realización esencial de la adoración. Jesús enseñó a sus seguidores que después de haber hecho sus oraciones o peticiones al Padre, deberían permanecer por un tiempo en un estado de receptividad silenciosa, sin pensamientos, para ofrecer al espíritu interior la mejor oportunidad de hablar, alimentar al alma atenta, que escucha. El espíritu del Padre le habla mejor al hombre cuando la mente humana se encuentra en una actitud de verdadera adoración. Adoramos a Dios con la ayuda del espíritu interior del Padre y mediante la iluminación de la mente humana a través del ministerio del Espíritu de la Verdad. Jesús enseñó que la adoración hace al adorador cada vez más semejante al ser que está adorando. Ahora recordemos la enseñanza de Rodán. El secreto de la voluntad de Dios se encuentra envuelto en la comunión espiritual, en la adoración.
Es un asunto combinado de meditación y relajación. La meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. El grado de relajación física y mental que se alcance determinará la capacidad del alma para la receptividad espiritual de lo divino. Amados hermanos y hermanas, de acuerdo a las enseñanzas expuestas, tomemos conciencia que hacer la voluntad de Dios es orar y adorar a Dios para el logro de la sobrevivencia y la semejanza divina con el Padre, naciendo del Espíritu, entrando al reino de Dios y liberándonos del mal. Ahora realicemos la práctica de la meditación adoradora para glorificar al Padre haciendo su voluntad, aprendiendo las cosas de Dios para gozo y satisfacción nuestra. Práctica de la meditación adoradora. Observaciones. Meditamos siempre, meditamos sin alimentos en el estómago o después de realizada la digestión para no tener incomodidades físicas. Meditemos en privado, a solas. Usemos una silla de respaldo cómodo. Cerremos los ojos desde la oración para que la mente se dirija hacia arriba y hacia adentro, hacia la zona de contacto con el ajustador divino. Durante la práctica estemos motivados por una fe viviente y amor supremo a Dios. Seamos sinceros con Dios, con Dios Padre que nos ama y nos espera. La perseverancia produce la transformación espiritual. No se requieren esfuerzos mentales. La adoración es una atención a Dios sin esfuerzo mental. No buscamos alcanzar ningún nivel espiritual. El amor y la fe sincera a nuestro Padre Divino lleva la mente a la zona de contacto espiritual. Si surgen pensamientos, hermanos, durante la adoración, es normal. No los alimentamos y continuamos poniendo nuestra atención en Dios Padre, en silencio. Según nuestra persistencia adoradora, experimentaremos la presencia de Dios en el alma con gozo sublime. La oración y la adoración. Amado hermano, hermana, siéntate en una silla confortable con la espalda recta y las palmas de las manos descansando sobre las piernas, quedando cómodamente sentado, sentada, a gusto, de modo que nada te incomode. Ahora, cierra suavemente tus ojos, con confianza y sin temor alguno. Esto que estoy diciendo, no lo hagan ahora. Realiza 3 respiraciones completas. Realiza 3 respiraciones completas, lentamente. Inhalamos, retención, exhalamos tomando 3 segundos para cada etapa de la respiración, para lograr una buena relajación. Elimina cualquier tensión en tu cuerpo hasta que estés cómodamente sentado y que nada te distraiga. Siempre con la espalda recta. Sabes que estos momentos los dedicas con amor y devoción al Padre Celestial. La oración. Todo esto es una sugerencia, cada quien hace su propia oración. Estoy hablando de la oración, que es el principio. En la oración, reconoce con amor, sinceridad y respeto la presencia de Dios en tu mente. Dirige tu atención mental hacia la presencia divina interior. Pide al Señor lo que necesites espiritualmente, como por ejemplo, fe, confianza, valor, veracidad, paciencia, tolerancia, amor para el prójimo, sabiduría, etc. Pide por la humanidad carenciada y desorientada espiritualmente. Pide que te ayude a espiritualizar tu alma, a conocer su voluntad. Por ejemplo, puedes decir: Padre mío, deseo conocerte y ser como tú eres. Deseo vivir mi vida en rectitud. Padre mío, es voluntad que yo haga tu voluntad. El Padre te escucha en estos momentos. Haz tus súplicas con alegría, sin prisa. Si acaso vienen pensamientos del diario vivir, no les pongas atención, deja que se vayan y continúa con tu oración espiritual al Padre Divino. Reconoce la grandeza y magnificencia del Padre Divino, etc. Da gracias por lo que has recibido espiritualmente y por las cosas materiales que posees. Da gracias porque ahora estás despierta en espíritu y sabes que este es el camino para conocer la verdad. Da gracias a tu Padre Creador, Jesús de Nazaret, por enseñarte el camino para comulgar con Él y conocer la verdad. Dispón para esta fase de la oración de algunos minutos, los que tú desees.
Realiza tu oración con mucho amor para el Señor que está contigo. Al terminar tus oraciones, da gracias al Padre. No abras los ojos, continúa con los ojos cerrados y sigue con la adoración o estado de receptividad espiritual silenciosa, sin pensamientos. La práctica de la verdadera adoración, la comunión con Dios en la adoración. Este es el corazón de la religión del Espíritu de Jesús. La adoración o estado de receptividad espiritual silenciosa. En esta fase ya no haces oraciones o peticiones mentales. Permaneces tranquilo, tranquila, en silencio mental, en paz y alegría interior. Por la fe, tú sabes que te encuentras ante el Padre Divino que mora en tu mente. Entonces, con amor y devoción, dirige a Él tu atención mental. Permanece en un estado de receptividad espiritual silenciosa en el que tu alma escucha atentamente a Dios y en el que tu mente permanece en un estado de verdadera adoración sin generar pensamientos. Permanece en esta actitud acallada de verdadera adoración el tiempo que tú juzgues necesario con paciencia amorosa. Algunos adoradores dedican 15 a 20 minutos para la adoración al Padre Divino. Un tiempo así es muy fructífero. Al finalizar la adoración, da gracias nuevamente a Dios y abre tus ojos, despacio, respira con tranquilidad, levántate sin prisa y con alegría. Es en este estado de receptividad silenciosa en que el ajustador habla de mejor manera a tu alma con la ayuda del Espíritu de la verdad, alimentándola divinamente, con las cualidades divinas. Mediante este camino, más temprano que tarde, nacemos del Espíritu conscientemente, conocemos a Dios, descubrimos a Dios. En cada día del Padre se comunicará contigo, no importa si no te das cuenta de esto. Repito, en cada día el Padre se comunicará contigo, no importa si no te das cuenta de esto. Esto es adorar a Dios, esto es practicar la presencia de Dios, aprender a escuchar a Dios y a recibir de Dios. Amados hermanos y hermanas, Jesús nuestro Padre Creador nos invita a que hagamos estas cosas con amor, devoción, con entusiasmo, con seriedad y con constancia, es decir, diariamente. Si permitimos que el Padre Divino nos alimente día a día, nuestra mente se renovará totalmente y nuestra alma se ennoblecerá progresivamente, recibiendo en su seno los valores divinos de la verdad, la belleza y la bondad, logrando la sobrevivencia de nuestra alma eternamente. Amemos a Dios con un amor supremo y amemos a nuestro prójimo con el nuevo amor que recibimos cada día en nuestra comunión con Dios. Todos somos hijos e hijas de Dios Padre y Él desea que todos nosotros permanezcamos en comunión personal con Él. Nuestro Padre Celestial tiene un lugar en el paraíso para todos sus hijos e hijas que se esfuerzan y alcanzan la naturaleza espiritual y el estado de sobrevivencia eterna. La sobrevivencia del alma depende de que primero hayamos nacido del Espíritu de la verdad, buscando y encontrando a Dios mediante la comunión de adoración. La religión es tan solo un humanismo exaltado hasta que se hace divina cuando descubrimos o encontramos la realidad de la presencia de Dios en nuestra experiencia religiosa personal mediante la fe experiencial. Esto sucede al nacer del Espíritu. Amados hermanos y hermanas, gracias por la atención que han prestado a este trabajo espiritual. Deseo que mediante esta práctica religiosa que Jesús nos dejó para el crecimiento, desarrollo y progreso espiritual de nuestra alma, alcancemos muchos logros espirituales verdaderos de la mano del Padre Eterno, Cristo Miguel Jesús, el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, para gloria y honra del Padre Altísimo, que mora en el paraíso eterno. Reciban todas mi amor y un cálido abrazo fraternal, su hermano Jaime. Ahora vamos a... Si quieren aplaudir.